Buenos días, amados amigos y hermanos. El Señor les bendiga. En esta mañana vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor. Entonces le voy a pedir por favor que me acompañe en un momento de oración. Señor, te alabamos, Padre, y te damos gracias en esta mañana maravillosa, Señor, y exaltamos tu nombre, Padre, porque eres digno, Padre, de gloria y de honra, Padre, de alabanza y de poder, Señor. Gracias por el tiempo que nos permite, Señor, de crecimiento, Padre. Gracias por que tú, Señor, nos capacitas para todo, para la buena obra del ministerio, Señor, y todas las cosas las hacemos con gloria y con honra para ti, Señor. Permito, Dios, Padre, que este mensaje pueda ser de edificación para mis hermanos, para mí primeramente, Señor, y que a través de mí vaya a mis hermanos, Señor, y que tú te glorifiques en los cuerpos de ellos también, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Padre, por siempre y para siempre, Padre. El salmista expresó de tu palabra, Señor, que ella es perfecta, Señor, que convierte al alma, Señor, que tu palabra transforme vidas, transforme, Señor, a los corazones, de gozo, de tranquilidad, de paz, de también fuerza, Señor, y que consuelo en estos tiempos también, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo que inspiró la palabra del Señor también nos dé entendimiento para poder, Señor, comprender lo grandioso de ella, Señor. Te alabamos pues en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo surge alguna pregunta, mis hermanos, ¿no? ¿Cómo podríamos saber si algo está bien o está mal? Para poder determinar que algo está bien o está mal, necesitamos algunos indicadores. Piense usted, por ejemplo, en algún momento, en una empresa automovilística. Por ejemplo, pensemos en el caso de la Ford. Todos conocemos el carro de Ford, ¿no? Para nosotros determinar que el carro Ford o la empresa Ford tiene un buen rendimiento económico por los años, ellos se necesitan medir por varios parámetros. Pero para aún más, ¿no? Tener una comparación mucho más sincera o más saludable, deberíamos comparar a la empresa Ford con otra empresa en el rubro automovilístico. Piense usted, por ejemplo, Chevrolet. Entonces tenemos Ford y Chevrolet, entonces son dos empresas de automóviles. Entonces allí podemos ver, ¿no?, cómo son algunos parámetros que ellos nos muestran. En el caso de ventas, cómo fueron las ventas de la Ford, cómo fueron las ventas de la Chevrolet, cuáles fueron la tasa de impuestos, las que pagaron los dos, cuáles son las deudas que ellos tienen, cuáles son los ingresos, los pasivos, el flujo de caja que tienen. O sea, podemos ver muchos parámetros que nos determinan cómo va la empresa. De igual manera, hermano, si nosotros llevamos eso al plano terrenal, de igual manera ocurre en la vida del ser humano. ¿Ha escuchado muchas veces esa expresión, ¿no?, de personas que no son cristianas, que dicen, bueno, pero yo no le hago mal a nadie, ¿no? Yo vivo mi vida y soy una persona muy tranquila, yo no tengo por qué ser cristiano o ir a una iglesia, ¿no? Ellos lo determinan en cuanto a su propio conocimiento personal, ¿ok? Entonces, claro, en lo que ellos creen, en su forma de verlo, entonces ellos están bien. Pero no es una forma correcta de hacer la medición de su vida. Porque si lo comparamos o hacemos una medición en cuanto a los principios establecidos por el Señor, nos daremos cuenta de que la vida está muy torcida, muy alejada, muy mal en comparación a los estatutos establecidos por el Señor a través de su santa palabra. Solo a través de la palabra del Señor podemos nosotros filtrar y determinar cómo está la vida de una persona. Solo por ese hecho, solo por ese hecho. Por eso, hermano, ¿no? Vamos a meditar un poco en esta palabra, ¿no? Y entonces esto nos ayudaría a tener como una meditación que se llamaría, ¿no?, cómo tener una vida cristiana victoriosa, ¿no?, partiendo del ejemplo que tuvimos, ¿no? Entonces partimos del ejemplo que tuvimos y como punto número 1 establecemos, ¿no?, tenemos una vida victoriosa sabiendo primeramente cuál es nuestra condición. Para partir primeramente saber cuál es mi condición, entonces allí podría entonces tener una vida victoriosa. En Romanos capítulo 7, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado
está muerto sin la ley. Entonces decimos, pues el apóstol está diciendo que el pecado reside en nosotros, en la condición humana y no en la ley del Señor. La perversa concupiscencia nuestra en nuestra carne es nuestra propia. Pero no llegamos al conocimiento de ello, sino por el conocimiento de la justicia de Dios, que se declara a través de su palabra. El autor expresa aquí la idea de nuestra condición. Donde no hay ley, dice, no hay pecado. Es decir, está diciendo allí, no se le puede condenar. Una persona que no tiene una ley, que no sabe algo por lo que se ha regido, no puede ser condenado. Y esto sabemos que no es así. Porque el hecho de que haya ignorancia no quiere saber de que la persona está exenta de la ley. Recuerdo una vez un ejemplo, ¿no? Estaba una vez viendo este ejemplo muy claro. Si una persona va, ¿no?, viaja de un país a otro país, imaginemos que estamos en Venezuela y usted va a Colombia, ¿no?, para viajar. Entonces usted conoce algunas leyes de tránsito terrenales, pero aquí en Venezuela. Entonces, bueno, sabe que cómo son las leyes acá, un poco más como flexibles y permisivas, no vamos a entrar en detalle de eso. Pero si usted tiene un carro en Colombia y usted quiere hacer lo mismo que hace en Colombia, en Venezuela, lo quiere hacer en Colombia, probablemente usted va a tener muchas faltas. Porque el exceso de velocidad, el colocar el cruce, el detenerse en un pare, a lo mejor son cosas que acá en Venezuela pasan desapercibidas, pero allá no. Entonces, el hecho de yo ignorar esa ley que está allá no me exente de pecado. O sea, si yo cometo una falta, voy a exceso de la velocidad, hay una cámara, probablemente el oficial me va a llegar y me va a dar una boleta como una multa. Tú no puedes decir, bueno, yo no sabía que era una injusticia, que estaba cometiendo alguna falta. Eso no le va a exentar de pecado. Es lo mismo ocurre en la palabra del Señor. El hecho de que nosotros o la persona no conozca bien su condición no le va a hacer excepto de pecado. Por el contrario, ¿no?, se le va de igual forma a juzgar. Dice la palabra del Señor que una vez muerto, una vez nosotros de partir o morir, esto viene después del juicio, ¿no? Juan Calvino lo explicaría así. El reformista dice, la ley ha descubierto en mí toda concupiscencia. Aun cuando estaba dentro de mí, parecía no existir. Es decir, cuando yo veo la ley, empieza a salir dentro de mí algo que yo no sabía que estaba dentro de mí. Sí estaba dentro de mí, pero no había un parámetro. Por ello es lo importante de conocer primero mi condición. No podemos, hermano, una aplicación práctica sería que no podemos vivir en el Espíritu si no conocemos nuestras limitaciones y nuestras imposibilidades. Saber que con nuestra propia fuerza no podremos vencer el pecado, necesitamos primero saber en primer lugar que somos incapaces por nosotros mismos de vencerlo con nuestra propia fuerza. Y si está aquí un nuevo creyente, un amigo que viene por primera vez, le digo, mi hermano, que el hecho de que no conozca la ley del Señor o que no ha sido nunca medido, hermano, no le va a dar excentricidad de nada, ¿no? Por el contrario, debemos conocer mucho más la palabra del Señor y así solamente podemos tener una vida cristiana victoriosa. Primero sabiendo cuál es su condición, que está alejado del Señor, con una concupiscencia mala, una vida llena de pecado y que necesitamos al Señor para que nos pueda ayudar, ¿no? Ahora, hermano, continuando en la misma idea, ¿no? Ahora, ya yo conozco, sabiendo ya ahora cuál es mi condición de pecador, como hombre malo, hombre lleno de pecado. Entonces ahora, hermano, ¿qué debo hacer, no? ¿Cómo podría continuar, no? Entonces, como punto número 2, podríamos expresar que tenemos una vida victoriosa midiéndonos a través de su palabra, solo a través de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces el apóstol Pablo acá primeramente está tratando de engrandecer, ¿no?, lo grande, ¿no?, de lo que es la palabra del Señor. Y dice que ella es santa, ella es pura, justa. En la ley en sí, todo en cuanto es ordenado por ello es santo y digno de ser recibido con honor y justicia. Por consiguiente, no se puede no puede ser acusado de injusticia y bueno, equivalente a puro, exento de todo mal. La ley es la medida perfecta sobre todas las cosas.
sobre todas las cosas. Queremos medir algo, tiene que ser medido a través de la palabra del Señor. Estoy haciendo lo que no le agrada al Señor. Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a ello, no? Esta palabra del Señor me va a dar como una medición para todas las cosas, ¿no? Y saber, ¿no?, qué es lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Sabes que hoy en día vivimos en Venezuela, sufrimos, ¿no?, mucho de lo que llamamos como fluctuaciones eléctricas, ¿no? O llamadas, o en el mundo, mundo popular, algunas bajones eléctricos. Hay un bajón. La gente corre, ¿no?, desesperada a apagar los aparatos porque hay un bajón, ¿no? Entonces, eso. Pero, ¿cómo sabemos si realmente hay un bajón o no? Nosotros lo vemos porque se coloca un poco tenue la electricidad y pierde fuerza el aire acondicionado y después viene con mucha fuerza, ¿no? Pero si nosotros vamos un poco más allá y colocamos un voltímetro, un amperímetro, nos vamos a ver que el voltímetro, el voltaje baja mucho y después cuando viene con alta intensidad, ¿no? Lo que ocasiona, ¿no?, problemas en el aire acondicionado o cualquier artefacto electrodoméstico que tengamos. Entonces, una baja de voltaje causaría un problema. Una subida de voltaje causaría un problema. Pero solamente lo medimos a través de un voltímetro. Bueno, hermano, así de igual forma ocurre con la palabra del Señor, ¿no? Ella es perfecta, ella es santa. Nosotros nunca por nuestra propia fuerza pudimos cumplir a cabalidad lo que está allí en toda la palabra del Señor, porque es imposible, humanamente no lo podríamos hacer. Ella nos dice todo, ¿no? Entonces, ahora, yo soy una persona pecadora, vendido al pecado. No podría nunca hacerla porque la palabra de Dios es perfecta y santa. Entonces, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Yo no podría hacerlo, Señor, con mi propia fuerza. Le podríamos decir, no, amigo, usted que está aquí en esta mañana, le podría decir al Señor también, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero portarme bien, yo quiero hacer las cosas bien para ti, Señor. Pero me doy cuenta que dentro de mí hay algo que me lleva más bien a hacer lo que no te agrada. Y cometo pecados delante de ti, Señor. Yo te pido en el nombre del Señor que tú me ayudes. Y yo le aseguro, hermano, que la ayuda del Señor vendrá sobre su vida y así usted podrá entonces vencer, ¿no? Cuando yo sé mi condición y después yo entiendo que lo mido a través de la palabra, entonces nos damos cuenta que tenemos un enemigo y el enemigo está dentro de nosotros. Fíjense la cosa, diríamos como un tercer punto. O sea que para tener una vida victoriosa, debemos entender cuál es nuestro principal enemigo, ¿no? Y podríamos tenemos tres enemigos, ¿no? El mundo, la carne y el enemigo. Pero el principal yo creo que sería esta carne que tenemos, que está condenada al pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 19 al 21, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Imagínense, ¿no?, una aparente paradoja, ¿no? O sea, una guerra de palabras. Él quería hacer el bien, él quería hacer las cosas bien, y a través de su palabra conoce su condición y por lo tanto quiere hacer las cosas y vivir una vida santa, pero se encuentra que la carne, su principal enemigo, está vendida a su enemigo, está vendida al pecado, y además que va en contra de los deseos espirituales y en contra de la ley de Dios, entonces llevándolo a un punto como a recaer frecuentemente y a recaer en el mismo pecado. Es algo que me imagino que el apóstol Pablo, como se sentía, nos sentiríamos todo el tiempo, ¿no? Si tengo un tipo de adicción y yo la he dejado por un tiempo y la quiero volver a hacer y me doy cuenta que vuelvo a caer en adicción, bien sea pornografía, puede ser alguna parte de malas palabras, de la mentira, de robar algo y quiero hacerlo bien y vuelvo y recaigo y quiero hacerlo bien, pasa un tiempo y vuelvo a recaer. Eso es principalmente, tenemos un enemigo en la carne y que solamente con la ayuda del Señor podemos vencer. El creyente siente una frustración, ¿no? Porque quiere hacer las cosas bien, ¿no? Quiere hacer las cosas bien. Queremos llevar una vida correcta, una vida santa, ¿no? Pero el mismo pecado nos hace incurrir una y otra vez. Uno de los grandes protestantes, Erasmos, lo explicó de la siguiente manera, ¿no? Los fieles, cuando se esfuerzan por hacer el bien, encuentran en ellos mismos no sé qué ley tiránica
porque existe una corrupción enraizada en sus entrañas, contraria a la ley de Dios y que batalla todo el tiempo contra ella. Batalla, una lucha, una guerra constante, 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 constante. Porque el espíritu quiere hacer las cosas que le agradan al Señor, pero la carne quiere hacer las cosas terrenales, las cosas que no le agradan. Entonces, para entonces, hermanos, poder tener una vida victoriosa, entonces tenemos que hacerle frente al enemigo, ¿no? A este enemigo que se llama carne, ¿no? Y a veces, ¿y cómo lo hacemos, mi hermano, no? Porque a veces, ¿cómo lo hacemos? Porque si a veces hay un pecado, por ejemplo, de adulterio o de infidelidad, entonces la Biblia nos exhorta a que debemos huir. Si tenemos un problema, ¿no? Acerca de malas conversaciones, malas palabras, entonces el Señor nos dice que debemos huir de aquellas amistades que hablan palabras que no edifican y buscar más bien palabras y personas que edifiquen nuestra fe. Entonces, así podemos ir viendo algunas cosas. Pero en cuanto a la carne, imagínense que está dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo entonces hacerle frente? Porque es bastante complicado. Entonces, aquí nos enseña que solamente, hermano, cuando morimos al pecado, entendemos que podemos vivir una vida santa. ¿Cómo así, mi hermano? Claro, porque la palabra del Señor nos dice por allí más adelante en Romanos 6:6 que con Cristo estamos juntamente crucificados, ¿eh? O sea, están crucificados juntamente con Cristo. O sea, que a donde está Cristo crucificado, yo estoy justamente con Él. O sea, estamos muertos, ¿no? Estamos muertos juntamente con Cristo, ¿no? Dice, y ya yo no vivo yo, mas vive ahora la fe del Hijo del Hombre, también dirías Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, Romanos 6:6. Solamente eso, hermano, ¿no? Solamente por ello. Entonces, ¿se siente ahorita identificado con esto? Luchando contra el pecado una y otra vez, batallando contra ello, ha caído otra vez por ello, está triste por esta situación. Bueno, hermano, entonces, solamente por ello, hermano, le tenemos una buena noticia. Y gracias al Señor por ello, ¿no? Tenemos una vida victoriosa como último punto, que el Señor solo nos puede ayudar a vencer, y gloria a su nombre, solamente a través de su palabra, hermano, solamente a través de la ayuda del Señor. Después que el apóstol Pablo encontró esta condición suya, que decía que era un hombre que luchaba contra la carne, luchaba y no podía, él dice en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25, miserable de mí, soy un hombre miserable, ¿no? ¿Quién me librará ahora de este cuerpo de muerte, no? Pero gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, que así que con la mente sirvo a la ley de Dios, en mi espíritu, en mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con esta carne no puedo porque está llena y está vendida al pecado. Concluye el apóstol Pablo entonces con una exclamación donde demuestra que no solo tenemos que batallar contra la carne, sino que también lamentarnos continuamente y gemir por Dios a causa de nuestra condición, infidelidad y miseria. Cada vez que usted comete un pecado, vaya delante del Señor. Señor, aquí estoy yo, me da pesar, humíllese delante de Él, arrepiéntase delante del Señor. Yo no puedo, Señor, pero dame tú la fuerza. Yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Pero entiendo que estoy crucificado juntamente con Cristo, Señor, y que ahora yo no vivo, Señor. Le dije estas palabras a este hombre, actué de una mala manera, Señor. El yo salió a relucir, Señor, y no salió, y la carne salió a viva flor, y yo quiero más bien, oh Dios, que salga el espíritu, que sea una persona mansa. Así con cada uno, hermano, ¿no? De estos pecados, ¿no? Llama cuerpo de muerte a esta carga de pecado de todo hombre, hermano. Y esta carga de pecado, este cuerpo de muerte lo tendremos aquí, mientras estemos en esta tierra, hasta el momento en que veamos su gloria, venga cuando Jesucristo venga, nuestro Señor venga, y estos cuerpos corruptibles el Señor nos dará cuerpos nuevos, glorificados, y ya estaremos para gloria suya, ¿no? Esta expresión es una persona que está encadenada, no puede librarse y desesperada por lograrlo. Pero la angustia da paso a una declaración victoriosa, porque no haya cesado la lucha, sino porque la fuerza humana ha sido sobrepasada por el poder del Espíritu. Tengo una carne que me tiene atado, que me tiene condenado, pero mayor es el poder del Espíritu que está dentro de mí, que me dará la liberación, que me dará el socorro, que me dará la ayuda, que derribará toda altivez, que pudrirá todo yugo, que romperá toda cadena, que la fuerza y la ley del Espíritu vaya dentro de mí, que me redarguya cuando hay un pecado, que me haga sentir triste, que me quebrante, que me vaya delante de Él hasta perfeccionar mi vida y ser santo como el Señor quiere que sea. Aleluya y gloria a su nombre por Él. Por eso, ¿no? Los hijos de Dios tienen los ojos bien abiertos para distinguir a la ley de Dios, los hijos de Dios tienen los ojos bien abiertos
para distinguir junto a la ley de Dios la corrupción y de su naturaleza y la muerte que de ella procede. Pensemos un momento, hermano, por ejemplo, en el Esteban mártir, acusado de algo, por ejemplo, injustamente, ¿no? No se defendió, estuvo callado, le injuriaron, le hicieron alguna mala jugada, cosa que él no había dicho nada, hermano. Tenía todo para defenderse y no hizo nada. No hizo nada. Estaba allí, ¿no? Siendo casi para apedrear, ¿no? Quizás estaría batallando en su carro y no, bueno, voy a luchar, hablo, yo puedo hablar, porque, pero estaba allí, hermano, tranquilo, ¿no? Lo que decía era, yo veo las escaleras abiertas, los cielos están abiertos, ¿no? Y veo la gloria del Padre, ¿no? Abierto, ¿no? Y qué maravilloso es eso, ¿no? Hermano, que en todo cayó. Y sabe, es lo que nos cuesta mucho más, hermano, ¿no? Porque la carne cada vez parece estar como más viva dentro de nosotros. Y cada vez vienen situaciones a nuestras vidas que resaltan, ¿no? Para sacar a relucir, ¿no? Cómo está nuestra condición de miedo, de altivez, de orgullo, de arrogancia, de mentira. Todo lo que está dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos reaccionar? Que la fuerza del Espíritu nos ayude y entender nuestra condición, que estamos juntamente con el crucificado, hermano. Cuando entendemos que estamos juntamente con Cristo, no podemos racionar, ni luchar, ni vencer al pecado mismo. Simplemente morir, obtener la victoria mediante Jesucristo como autor, es como si el autor dijera: por medio de Jesucristo me veré libre, aleluya. Por medio de Jesucristo me veré libre, aleluya. ¿Se ha visto libre en Jesucristo? ¿Se ha considerado muerto juntamente con Él? ¿Recuerda la última vez que reaccionó mal al pecado? ¿Meditó después de hacer mal al pecado? ¿Le quebrantó el espíritu? El espíritu no es de orgullo. Debo aprender, debo controlar, ¿no? Estas y las pruebas van a seguir, hermanos, repitiéndose a lo largo de nuestra vida para hacernos ver cada día más que nuestra condición delante del Señor es cada día está muerta y que solamente a través de la fuerza del Espíritu podemos vencer. Muertos al pecado, vivos en el Espíritu, solamente con la ayuda del Señor, ¿no? Por último, hermano, para conclusión, para terminar, ¿no? Hagamos una recapitulación breve, ¿no? De todo lo estudiado, ¿no? Podríamos decir entonces que para tener una vida victoriosa debemos conocer nuestra condición, es decir, saber cómo somos, cómo actuamos, nuestras debilidades, saber que no somos perfectos y que no es la medida correcta para nuestro propio persona poder medirnos ni con otra persona. Necesitamos como luego medirnos y compararnos solamente con la palabra del Señor, que es perfecta, que es santa, que convierte al alma, que me quebranta, que saca mis errores, mis debilidades, saca mi concupiscencia que está dentro de mí. Ver todo lo que tenemos en ella, ¿no? Entonces, al ver todo ello, entonces, ¿cómo podemos entonces vencer a nuestros enemigos? Y en especial la carne, que está dentro de nosotros, que estamos en esta carne, que la llevamos a cualquier lugar, que tiene deseos pecaminosos, que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, solamente así, sabiendo nuestra condición, podemos hacerle frente, ¿no? Y por último, comprender que no es por nuestra fuerza, que nosotros estamos muertos y que solamente a través de la fuerza del Espíritu Santo que viene dentro de nosotros, que nos redarguye, nos quebranta, nos sacude, nos hace ver, oh Dios, Señor, la grandeza de la magnitud del poder del Espíritu Santo, ¿no? Para terminar, hermano, ¿no? Imagínense, por ejemplo, hermano, un cadáver, ¿no? Si usted va ahorita a la morgue, podría ver cadáveres que están allí muertos, ¿no? Usted puede ver el cadáver, usted podría golpearlo, le podría decir malas palabras, le podría hacer cualquier cosa, pellizcarlo, pero él no va a reaccionar, no va a hacer nada, ¿no? Porque está muerto. Si a mí me preguntaran, hermano, ¿no? Hermano Dan, ¿cuál cree usted que es, hermano Dan, lo más difícil, no más difícil, ¿no? Sino en qué consiste la vida cristiana? En este punto principal, hermano, estar muerto. Cuando un cristiano está muerto al yo, donde antepone primero los deseos del Señor, donde la gloria del Señor está primero, y él pasa a un último lugar, donde trata de callarse cuando tiene la razón, donde trata de golpear la carne cuando viene con ímpetu contra ella, cuando trata de huir, cuando viene alguna tentación. Eso es lo grande de la vida cristiana, saber que estar muerto y poder huir a todo ello, ¿no?
la vida del Espíritu es lo más importante, porque el Espíritu me puede dar libertad, si el Espíritu me puede redarguir, pero si el Espíritu está apagado y está contristado, no podría hacer su trabajo correctamente. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu a través de su palabra, de la meditación, del tiempo en oración, y poder reducir todo aquello que le dé hincapié a la carne, malas conversaciones, ver cosas indebidas, estar viendo, buscando cosas que no se deben. Entonces ello daría mucho más hincapié a la carne. Reducir los apetitos de la carne y llenarnos más del Espíritu, ¿no? Entendiendo que nuestra condición, hermano, es poder estar muertos al pecado. Yo le invito a que esta mañana, amigo, si usted está aquí esta mañana o ha escuchado este mensaje por esta mañana, y usted está batachando y una y otra vez, hermano, contra el mismo pecado y recae, le digo, hermano, ¿no? Lo que acabamos de ver. Tiene que conocer su condición, tiene que conocer la palabra del Señor, tiene que conocer a su enemigo, y que solamente con el Espíritu solamente le podría ayudar. Vamos a hacer dos oraciones, una para una persona que quiere aceptar al Señor y decir, hermano, yo quiero vencer al pecado, yo quiero estar muerto en la carne, yo no quiero vivir una vida encadenada, sino que quiero vivir una vida libre. Haga esta oración conmigo. Señor, reconozco delante de ti que he tratado de vivir bajo mis propias formas y fuerzas, Señor, y no he podido, y he luchado una y otra vez contra el mismo pecado, Señor, y he caído, Padre. Pero entiendo y he escuchado este mensaje esta mañana, y es porque el Espíritu dentro de mí está apagado y necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer, Señor. Que tú, Señor, avive, Señor, enciendas el Espíritu en las personas que no te conocen, Señor, y que estas personas te puedan conocer, Señor. Hacemos una segunda oración, hermanos, para los hermanos de la iglesia. Señor, nosotros como cristianos también hemos reconocido que hemos fallado, que hemos caído una y otra vez, que hemos hecho lo malo delante de ti, pero no queremos ya vivir una vida en pecado, sino por el contrario, Padre, queremos que tu Espíritu nos llene, Señor, y nos quebrante, Señor, y nos suba, Padre. Que, Padre amado, en el nombre de Jesús tú nos ayudes y tú des liberación a la iglesia, Señor, al que esté encadenado, y tú te glorifiques también para todos, Señor, en el nombre de Jesús. Espero que tengan, hermano, un buen día. Por aquí el pastor Dan López, Iglesia Luz del Salvador. Nos vemos pronto. Que tengas buen día.